este día, la Cena del Señor, y tiene que ver con la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Pero la Cena del Señor también tiene que ver con el nuevo pacto que Jesús celebró en aquella noche con sus discípulos. Y la palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 19, hermanos, dice Lucas, hablando de Jesús, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo. Así que Lucas nos describe lo que Jesús hizo en ese momento cuando estaban ellos en la celebración de la Pascua. ¿Qué hizo Jesús? Dice que tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio a sus discípulos. Ahora, dentro de la celebración de la Pascua había cuatro momentos, o podríamos decir que estaba dividido en 4 partes. Y esta era la tercera parte, la que estaban ellos celebrando o practicando. Entonces Jesús toma el pan, después da gracias, lo parte y les dice lo siguiente: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y en el versículo 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y es esta parte, hermanos, donde vamos a enfocar nuestra atención en esta hora, y de aquí pues se van a desprender varios mensajes que estaré compartiendo con ustedes. Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto estaba siendo el cumplimiento de lo que Dios había dicho previamente a través de los profetas Jeremías y Ezequiel. Pero en Jeremías capítulo 31, allí podemos encontrar que Dios, a través del profeta, le decía a su pueblo en ese tiempo que haría un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y precisamente ahora, cuando el Señor Jesucristo toma esta copa y Él cumple esa promesa, esta profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías. Por eso es que Jesús dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Y ya después de que Jesús es sacrificado, después de que Jesús resucita, el apóstol Pablo, ya instruyendo a la iglesia de Corinto, resolviendo un problema que se había dado en esa iglesia, les hace referencia precisamente a lo que Jesús había establecido o había celebrado, el pacto que había celebrado con los 12 apóstoles o con los apóstoles, y que representaban a todo lo que llegaría a ser el pueblo de Dios. Entonces, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25, ya muy conocido porque lo usamos siempre en la Cena del Señor, el apóstol Pablo les dice a los corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado,
que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que él había recibido del Señor esta enseñanza y que lo había compartido con los corintios. Y vuelve entonces el apóstol Pablo a citar las palabras de Jesús en el versículo 24, donde dice: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Y el versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que estos versículos nos dicen que la iglesia practicaba la cena del Señor. Y de allí es que nosotros tomamos también pues esta enseñanza para seguir practicando o celebrando la cena del Señor. Y es precisamente, hermanos, sobre esto que escudriñaremos la palabra de Dios, sobre este asunto del nuevo pacto. Pero primero pues tenemos que ir pues al principio. ¿De dónde viene la palabra pacto? ¿De dónde viene la palabra pacto? Esta palabra ya no es común en nuestro tiempo. De hecho, se ha sustituido por otras palabras que pues tienen un significado más conocido por todos en nuestro tiempo. Pero la palabra pacto viene del hebreo berit, B-E-R-I-T, que significa cortar, o también significa atar, cortar. La idea de corte o separación lo vemos con el pacto que Dios hizo con Abraham. Precisamente el pasaje que nosotros acabamos de leer. Allí nosotros encontramos el pacto que Dios hizo con Abraham y vemos la manera en la que Dios le dice a Abraham cómo habían de ratificar este pacto. Y lo hacen precisamente con sacrificios de animales, en donde los animales son cortados o partidos por la mitad y después se pone una mitad de un lado y otra mitad de otro. De allí viene precisamente esta palabra pacto, cortar. No vamos a ver en detalle lo que leímos en Génesis 15, porque viene más adelante el estudio de esta parte, hermanos. No lo vamos a ver precisamente hoy, porque pues es un tema muy extenso. Quiero irme despacio para que todos podamos comprender y tener el contexto del nuevo pacto. Entonces, en este pasaje y en este caso de Génesis 15, Dios entra en un pacto con Abraham y lo ratifica, como ya les decía, con el corte de los animales. Y en Génesis 17 también la señal vinculante del pacto entre Abraham y Dios tiene que ver con el corte de la carne del prepucio en la circuncisión. Allí se usa esta palabra, el corte de la carne del prepucio en la circuncisión. Entonces de ahí viene la palabra pacto y ahí tenemos los ejemplos de cómo se aplicó en el pasado. Y nosotros vamos a ver cómo se aplicó para nosotros en el tiempo del Señor Jesús en adelante. En la Septuaginta
la traducción griega del Antiguo Testamento, llamado Septuaginta, la palabra hebrea berit, se traduce por la palabra griega diateque. Así que en el Antiguo Testamento es berit, y en el Nuevo Testamento, como se escribió en el idioma griego, es diateque. Y esto significa un acuerdo o un contrato entre dos personas, el cual implica una acción vinculante entre dos partes. Entonces, tiene que ver con un contrato entre dos personas. Y cuando se habla del pacto que Dios hizo con Abraham, con Moisés, o ahora con su pueblo, es un contrato entre Dios y su pueblo y las personas que entran a este pacto. Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico de esto, hermanos? ¿Cuál es el trasfondo histórico de los pactos? En la Biblia encontramos muchas veces la palabra pacto. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que en las Escrituras podemos encontrar 7 pactos, empezando con el pacto que Dios hizo con Adán, después con Noé, después con Abraham, después con Moisés, después con David y el nuevo pacto. Pero ¿cuál es el trasfondo histórico de los pactos? Se dice que en los tiempos antiguos los imperios, para gobernar sobre los reinos que ellos conquistaban, realizaban lo que se le llamaba tratados imperiales de vasallaje, que esto es un sinónimo de pacto. Se llamaba entonces tratados imperiales de vasallaje. ¿Cómo era esto? El término vasallo significa siervo, o en este caso, siervo del emperador. Un tratado imperial de vasallaje era un acuerdo internacional hecho entre un gran emperador, por un lado, y un rey y nación de menor jerarquía. Dentro de estos tratados, el rey y la nación de menor jerarquía servían como vasallos del gran emperador o sirvientes del gran emperador. Los tratados imperiales de vasallaje se dice que fueron diseñados por reyes para la administración de su reino. Estos tratados imperiales de vasallaje tenían 3 aspectos y son los siguientes. El primer aspecto tenía que ver con un enfoque en la benevolencia real. Se describía el favor que el emperador había mostrado a sus vasallos, las muchas cosas buenas que él había hecho para las personas. Esto era el primer aspecto o punto, podríamos decir, de estos tratados. Un enfoque en la manera en la que el rey, el emperador, había mostrado su bondad para con el rey vasallo y la nación vasalla. Y en segundo lugar, el segundo aspecto de estos tratados contenían los requisitos de lealtad que se le pedía a los vasallos. Los requisitos de lealtad que se le pedía a los vasallos. Entonces eran requisitos y se exponían los tipos de obediencia que el emperador requería de los vasallos.
Se hacía una lista de reglas y de normas para explicar cómo se esperaba que los vasallos o los sirvientes vivieran bajo el dominio del imperio. Esta era una descripción de lo que se les requería a los vasallos. Y el tercer aspecto que contenían estos acuerdos imperiales de vasallaje tenía que ver con las